tema de obstetricia. Obstetricia, ¿saben qué es la obstetricia, verdad? Ginecología y obstetricia. ¿Qué pasa en una clase de obstetricia? Todas las ciencias relacionadas al control de la mujer embarazada hasta que dé a luz y el parto. Entonces vamos a empezar por los ocitócitos. ¿Sí? Ocitócitos. Cuando hablamos de los ocitócitos, son todas aquellas drogas o fármacos que lo que hacen es estimular la contracción uterina. Y entre estos tenemos tres fármacos bien importantes. Oxitocina primero. Tenemos luego a las prostaglandinas y tenemos la ergometrina. La oxitocina, las prostaglandinas y la ergometrina. ¿Cuándo se utilizan estos? Vamos a empezar por la oxitocina A. La oxitocina, saben ustedes que se produce a nivel de la neurohipófisis conjuntamente con la vasopresina. Una de las funciones muy importantes de la oxitocina es la contracción uterina y la contracción mioepitelon a nivel de las glándulas mamarias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La oxitocina tiene otras funciones, pero a nivel uterino lo que va a estimular es la contracción. Eso especialmente al final del embarazo, al final de la etapa de gestación. Además que la contracción mioepitelial en las glándulas mamarias para la secreción de leche. Ahora, ¿cuánto se utiliza la oxitocina? ¿Cuánto es el embarazo? ¿Cuánto dura el embarazo? ¿Cuánto? 38 semanas. Aproximadamente 38 semanas, ¿verdad? 38 semanas. Cuando ya son las 38 semanas, ya tiene que darse lo que es el proceso de parto a las 38 semanas, más o menos 2 semanas, ya tiene que darse el proceso de parto. Por alguna circunstancia, la mamá no presenta a las 38 semanas el parto o las contracciones uterinas, entonces lo que hay que hacer es la inducción. Inducción uterina. O la mamá tiene ya las contracciones uterinas. ¿Saben cuántas contracciones en 10 minutos del útero tiene que contraer? No. 3. En 10 minutos tiene que haber 3 contracciones. Cada contracción tiene que ser de 60 a 90 segundos. Eso se llama el proceso de parto activo. Cuando la mujer, ya que está en etapa de parto, no presenta las contracciones, entonces es bien difícil que el bebé salga. Es muy complicado. Entonces, ¿qué hacen los obstetras? Lo que se hace es ayudar a que haya contracción uterina. ¿Y qué le van a dar para que haya la contracción? Le van a dar oxitocina. Eso va a estimular a que haya mejor contracción uterina y las contracciones sean de 3 en 10 minutos. ¿Para qué? Para que haya el proceso del parto. Si no, el bebé no va a salir. No va a salir. Entonces, eso se llama inducción
interino. Inducción, que es crear el trabajo de parto, cuando la mujer no tiene o está en las 42 semanas. A veces espera, hasta 38 semanas, esperemos, le dicen las señoras, esperemos 2 semanas más, 38, 9, 40 semanas. Si a las 40 semanas no presenta el trabajo de parto, entonces se le va a inducir a que presente las contracciones uterinas, y la forma es dándole lo que es la oxitocina. Ahora, si la mujer ya está en trabajo de parto, pero las contracciones no son muy buenas, entonces tenemos que ayudarla. Eso se llama conducción. Vamos a conducción uterina. ¿Y con qué? Con la oxitocina. Eso es lo que se hace. Le damos oxitocina a la mamá y la mamá va a llegar a tener 3 contracciones en 10 minutos. Puede llegar hasta 5 contracciones en 10 minutos. Puede llegar, pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando presenta muchas contracciones, ¿qué puede llegar a pasar con el útero? Puede llegar a una hipertonía uterina y puede llegar a una ruptura uterina. Ese es el problema. Por eso hay que tener mucho cuidado en utilizar la oxitocina. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo se da? La oxitocina normalmente se da por vía intravenosa. Viene en frasco con pulgar de 10 unidades. Y lo que se hace siempre da en solución. Siempre se da en solución. La dosis es de 0,6 unidades internacionales minuto. ¿Cuántos? Normalmente se utiliza una solución de 1000 ml y ahí se coloca 6 ampollas, pueden ser 6 ampollas, dependiendo el criterio, dependiendo el protocolo que utilicen los hospitales. Se colocan 10 ampollas y se coloca en la solución y se hace con bomba de infusión, para que la dosis sea 0,6 unidades por minuto. Eso es. Ahora, ¿hasta cuánto se puede llegar? Se puede llegar hasta 30 unidades internacionales por minuto. Pero se tiene que ir aumentando cada cierto tiempo, normalmente cada 30 minutos a 40 minutos. Se empieza con 0,6. Y lo que se tiene que controlar, ¿qué se tiene que controlar? Las contracciones. Si la contracción era 1 por 10, ahora va a aumentar. ¿Hasta cuánto tendríamos que esperar? 3. Y si con 6 llega a 3, ya no aumentamos. ¿Se dan cuenta? Pero si no llega a 3 contracciones, entonces tenemos que ir aumentando 2 mil unidades internacionales cada cuánto, cada 30 o cada 40. Podemos ir de 0,6, vamos a llegar a 2,6, 5, 7, 9, 11, así vamos aumentando. ¿Hasta qué? Hasta tener 3 contracciones en 10 minutos. Qué bonito esto. Cuando estén inclinado, esto van a manejar ustedes. Es bien bravo. Entonces, esa es la oxitocina. Esto lo que ayuda es en la contracción uterina y en la contracción mioepitelial. No vamos a ver esto de la contracción mioepitelial. ¿Qué quiere decir? Una vez cada una tiene su bebito, para que se estimule la secreción de leche, tiene que ver, el bebé tiene que, los pezones tienen que lactar. Y eso estimula a que se secrete oxitocina y va a haber la secreción de leche. Una vez que la mamá ha tenido el parto, hay que esperar. ¿Cuáles son las etapas del parto? Son 3 fases. Esa es la tercera. La primera, bosamiento y dilatación, expulsión y alumbramiento. Eso es como aprender a hacer la multiplicación
Rozamiento y dilatación, después es la expulsión y después está el alumbramiento. Rozamiento y dilatación es cuando el útero, el cervix uterino se vuelve bien delgadito, se pierde, es como una membrana, como papel. Eso se llama rozamiento. Y dilatación cuando se va abriendo el cervix, y eso empieza con 2. Por eso cuando se hace el parto, para el parto siempre se pone como artesis. Se introduce 2 dice ya 3 centímetros. Y después tiene que abrirse todo hasta 9. Cuando ya está 9, ya va a empezar a salir ese expulsivo. Ya empieza a salir acá, sí. Es la Expulsión y alumbramiento. Expulsivo. Y el alumbramiento es cuando sale la placenta. Cuando sale la placenta. Ahora, para que salga la placenta, el útero tiene que tener contracciones. Tiene que tener contracciones. Si por alguna circunstancia el útero está atónico, no hay contracción, entonces la placenta no va a salir. Y nosotros de alguna forma podemos ayudar a que salga la placenta inyectando por vía intramuscular. ¿Qué? Porque va a ser que Doctor, la inyección es directamente de intramuscular. intramuscular. Sí. Ya No, no. esto es cuando en el proceso de parto en la mujer le ayudamos. Pero en este caso, cuando ya es el parto, ya no se necesita porque ya está con oxitocina. Pero en las mujeres normales, que tienen buen trabajo de parto, ¿sí? Han tenido su bebito y esperamos el alumbramiento en unas personas, si es que tarda mucho, normalmente se espera 15 minutos para el alumbramiento. Si pasa más tiempo, entonces no se desespera y quiere sacar. A veces hay detención placentaria cuando no sale. Cuando no sale más de 15 o 30 minutos la placenta hay detención placentaria y la mayoría de las muertes materno-infantiles por eso. En nuestro país la mayoría de las muertes materno-infantil es por detención placentaria. La placenta no sale y empieza a sangrar. Entonces, una ayuda en esas mujeres que en el campo donde se abre en el hospital se da oxitocina. Ahora, nunca hay que desesperarse cuando no sale. Después de que sale el bebé todo, no hay que desesperarse en que no sale la placenta. Muchos se desesperan y lo jalan. A veces cuando se jala se puede romper. Y si no jala, entonces hay que hacer extracción manual. Se mete toda la mano y se hace la extracción manual de la placenta. Estos van a hacer si es que van a un hospital donde no hay residentes. Si hay residentes, los residentes. Doctor, una vez que sale la placenta, ¿hay modo para sacarlo completamente? No, la placenta tiene que salir todo. Porque Y tiene que ser natural. que hacen una torsión, empiezan Pues, a claro, pues se hace fricción del útero, el fondo, hasta todo eso. Entonces, una vez que sale la placenta, tú tienes que revisar la placenta que esté entera. Entonces, lo pones ahí con una medusa y ahí está. Todo. Revisas y el huequito por donde se lo necesito, clarito está. Y si no está así, entonces hay restos placentarios, así no sale todo. Y muchas veces empiezan a sangrar. Entonces, ¿qué tenemos que darle? Pero eso casi no se da el conchino. Doctor, ¿y cuánto tiempo, digamos, vamos a hacer masajes para que salga la paciente? ¿Y no sabe cuánto tiempo hay que esperar para Por ya? eso es 15 minutos. 15 Si en 15 minutos. minutos no baja la paciente, recién se la grita por... En 15 minutos. Algunos esperan hasta 20, pero si pasa más de 30 es peligroso. Pues, la mayoría es por retención placentaria y llegan a fallecer. Por eso las mujeres dicen, yo he tenido 5 hijos en mi casa. El sexto tiene la casa y tiene retención placentaria. No. Ningún parto es igual, ninguno. Ningún parto es igual. Puede tener unos 10 hijos y ningún parto, pues los primeros 9 puede tener excelente, el último puede tener una complicación, la mujer puede llegar a fallecer. Ya saben, la oxitocina, ¿verdad? Es un nonapéptido, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál sería el efecto adverso que más se ve con la oxitocina? Hipertonía uterina. Puede haber tanta contracción que puede llegar el útero a. Entonces hay que tener cuidado con las mujeres que han tenido cesáreas iterativas, las redes cesáreas, más de 3 cesáreas. ¿Sí? Bien. Pasaremos
a las prostaglandinas. ¿Sí? Las prostaglandinas, ya saben cómo se forman, ¿verdad? Derivan del ácido anhidrónico. Y se van a formar por acción de la COX-1 y la COX-2. ¿Sí? Entonces, las prostaglandinas, entre una de sus funciones, está estimular la contracción uterina. ¿Sí? Y el otro es como actúan como agente proinflamatorio. Entre las prostaglandinas más importantes, tenemos dos: la prostaglandina E2, la prostaglandina E1 y la prostaglandina F2A. Esas son las que tienen más que todo la función de estímulo de la contracción uterina. ¿Sí? Ahora, estos normalmente no se utilizan no para inducción, tampoco para conducción. La mujer, a veces cuando tiene fracaso y no llega el feto a término, entonces se produce un aborto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se expulse? Porque ya está ahí adentro muerto. En ese caso se tiene que dar ¿qué? Prostaglandinas. ¿Qué van a hacer? Van a hacer que haya contracción uterina y van a eliminar los restos placentales o los restos fetales que hay. Es hasta antes de las 22 semanas, hasta antes de las 22 semanas se utiliza. ¿Sí? Se utilizan todos estos. Ahora, de estos los más importantes y las que se utilizan en la práctica médica están la prostaglandina, ¿sí? E1, que es el Cytotec. ¿Cuál es su nombre? Cytotec. Misoprostol. Por eso a veces las mujeres o adolescentes cuando se embarazan y quieren abortar, ¿qué se van a comprar? Se van a comprar misoprostol, que es la prostaglandina E1, o esto que es la dinoprostol, que es la prostaglandina E2. Lo que producen estos es contracción uterina antes de las 22 semanas o hasta las 22 semanas de embarazo. ¿Sí? Ahora sí también se pueden utilizar en inducción o más que inducción en la conducción, pero no se pueden utilizar ambos. Estos se utilizan más en esto. ¿Ya? Ahora, la vía de administración de estos medicamentos es la prostaglandina E2 viene en gel, 10 miligramos aproximadamente, y la administración vía vaginal, ¿sí? Vía vaginal, 2-3 veces al día. Y el Cytotec, el misoprostol, viene en ampollas. Vienen ampollas de 200 microgramos. Aunque también hay tabletas que se puede dar cada 4 a cada 6 horas. El misoprostol. Entonces, y también son proinflamatorios. Pueden hacer que pueda ocurrir una infección a nivel uterino. Enseguida vamos a ver. Estos son
son estimulantes de la contracción uterina. Pero ¿qué pasa cuando la mujer, el proceso de parto tiene que darse desde la 37 semana? Pero ¿qué pasa si se da más antes, 34, 35 semanas? Lo que tenemos que hacer es inhibir las contracciones uterinas. Entonces ahí tenemos que dar medicamentos que inhiban a estos, porque estos estimulan la contracción. Y enseguida vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces vamos a ver medicamentos que también hagan que no haya inflamación, para que no haya infección. Además se le tienen que dar antibióticos. Entonces son estos. Puede darse por vía oral, ¿no? Vía oral, vía intravenosa, pero esto se da por más que todo por vía vaginal tópica. ¿Sí? El misoprostol, la dinoprostol. Ambos se metabolizan por vías de nada. Pues se metaboliza a nivel hepático y se elimina por vía renal. Entre los efectos adversos, cefalea, dolores, ¿sí? Puede tener alteraciones renales y demás. Ojo, si se utiliza en el parto, no hay que utilizar ambos, solamente hay que utilizar uno, no hay. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que es la ergometrina. La ergometrina deriva del cornezuelo del centeno. ¿Sí? Y la función más importante que esta es de la contracción uterina. Enseguida te da el mecanismo de acción de todos ellos. ¿Ya? Ahora, en la contracción uterina, lo que hace, este es un medicamento muy fuerte que normalmente se da después del parto, después del parto, de la expulsión, para que haya alumbramiento, porque es un contractor uterino potente. ¿Sí? Metergin, ergometría Mariato o Metergin es su nombre comercial. Viene de 0.2 microgramos, ¿sí? En su presentación. Y normalmente sirve para que el alumbramiento sea más rápido. Y esto sí se da de hecho se da en todo aspecto. A toda mujer que ha tenido su pequeñito parto natural, siempre se le da ergometrina Mariato, 0.2 tabletitas cada 8. ¿Para qué? Primero para que haya expulsivo y después para que haya contracción uterina y no tenga sangrado. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de todos estos? Para que haya contracción, tanto a nivel del músculo liso, ¿qué se necesita? Se necesita el ingreso de calcio. Entonces, todos estos fármacos lo que van a hacer es que haya ingreso de calcio, ya sea del extracelular o que se libere del retículo endoplasmático, si ustedes quieren, que haya liberación de calcio. Y el calcio lo que va a producir es la contracción uterina mediante diferentes acciones, ya sea mediante la mininciclasa o el GTP. ¿Sí? Eso, ya saben bioquímica, proteína quinasa. ¿Alguna pregunta para pasar a los fármacos útero inhibidores? ¿Me dan una vez después del después? Sí. La ergometrina Mariato está dentro del seguro básico y universal. Toda mujer que ha tenido su pequeñito por parto, se le dan ergometrina Mariato. ¿Por qué? Porque lo que hace es que no haya hemorragia o sangrado uterino, ¿sí? Normalmente post-parto. ¿Y eso por qué se debe? Porque puede haber detención placentaria o restos placentarios. Además, ¿por qué? La mujer, después de que ha tenido el bebé, el útero es grande, ¿verdad o no? Grande, como es grande, puede estar. Después de que ha tenido el bebé, a las horas se va a volver la mitad de su tamaño aproximadamente. Se va a
Pero eso no basta, porque está flácido, el útero tiene que estar hipertónico. Entonces, para que vuelva más pequeñito y no haya sangrado, se le da siempre permetrina para que aumente la contractibilidad y vuelva a ajustar. Pero eso no va a ser rápido, va a pasar el tiempo, ¿sí? Eso va a ser inmediato van a ver. Pero por eso se da a todos Todos los pacientes. a todas las personas que han tenido su pequeñito. Es con una forma de profilaxis para que llegando a la casa no haya hemorragia o complicaciones post, para especialmente con lo que se refiere el sangrado. ¿Puedo ver? Este es el tema más corto, ¿no? Vamos. Era más cortito, solamente son 4 medicamentos que hay que aprender. Lo bueno que es práctico, esto sí es práctico. Esto sí se maneja en obstetricia. Sí o sí se maneja en obstetricia, sí o sí. A ver, veamos aquí. Veremos útero inhibidores, pero inhibidores. Ya, veamos esto. Tenemos aquí receptor adrenérgico, ya, receptor de adrenalina. Usted tiene la adrenalina, ¿sí? Lo que es el ATP, no, proteína G, alfa, beta y gamma, ¿verdad? La fracción alfa, una vez que esto viene, la hormona se une, va a ver, la fracción alfa se va a ir y va a activar a la adenil ciclasa, ¿verdad? Y aquí el ATP se va a convertir en AMP cíclico. El AMP cíclico lo que va a activar es a la proteína quinasa inactiva y lo va a ver proteína quinasa activa. La proteína quinasa lo que va a hacer es que pueda que ingrese calcio del exterior, ¿sí? Del exterior, y se adhiera a la calmodulina, ¿sí? Calcio más calmodulina va a hacer que haya, por acción de la miosina y todo, contracción muscular. Eso por una parte, ¿sí? Contracción muscular. Eso es lo que sucede. Por otra parte tenemos, por ejemplo, a la guanidilciclasa. Guanidilciclasa, lo mismo. Ahí va a haber aumento del GTP, se va a convertir en GMP. El GMP, lo mismo, va a actuar sobre las proteínas quinasas y va a actuar sobre. Estos dos pueden actuar también sobre el retículo endoplásmico. Del retículo endoplásmico va a haber la salida de ¿qué? De calcio hacia intracelular, y de cualquiera de las dos formas, ya sea de afuera o de adentro. Cuando hay aumento de calcio y unión a la calmodulina, activación de la miosina, va a haber contracción muscular. En cualquiera de los dos casos, ¿no? Aquí es como actúa el óxido nítrico igualito, así. ¿Ya? Ahora, todo lo que es la oxitocina, la ergometina maleato y las prostaglandinas pueden llegar a actuar de esta forma. Ahora, ¿qué pasa? Hemos dicho que a las 38 semanas se da lo que es el parto. Pero ¿qué pasa si se da antes? 32, 34 o 36. Ya se produce el trabajo de parto. No es conveniente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bebé no está maduro, especialmente que a nivel pulmonar. Por eso, cuando nacen prematuros, ¿dónde los llevan? A la incubadora. ¿Por qué? Porque no está desarrollado lo que es el agente tensoactivo o surfactante pulmonar. Eso se desarrolla a partir de las 35, 36 semanas, pero llega más a las 37 semanas cuando ya estamos en su nivel máximo y el niño ya puede nacer y se expira, pero más antes no, porque no tiene el agente tensoactivo, difalmitoil lecitina, no tiene, está producido por los neumocitos tipo 2, no se produce eso. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso,
¿qué hay? Va a haber aumento de ¿qué? De oxitocina, aumento de prostaglandinas, porque estos son naturales, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que inhibir para que no haya la contracción uterina. ¿Sí? Contracción. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar primeramente un inhibidor de la oxitocina. El primero. No es muy conocido, en este momento se me ha ido el nombre, pero no se utiliza mucho, pero podemos utilizar un medicamento que es inhibidor de la oxitocina. ¿Sí? ¿Para qué? Para que inhiba a la oxitocina, porque va a ser un antagonista y no se va a producir la contracción uterina, contracción muscular, y por ende la contracción del útero. Es lo primero que se utiliza. Pero también podemos producir estos, que es importante. ¿Sí? La ritodrina, ¿sí? La terbutalina y el salbutamol, ¿sí? Que son agonistas beta 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Este es un receptor adrenérgico, ¿verdad? Entonces, estos actúan aquí, hacen que haya ATP, aumento de AMP cíclico, y el AMP cíclico hace que se activa la proteína, y aquí lo que estos van a hacer es que se inhiba la contracción, ¿sí? La contracción, porque van a inhibir a una enzima para que no haya contracción muscular del útero. La terbutalina, el salbutamol y la ritodrina. Con eso estamos inhibiendo. El salbutamol se utiliza para qué? Para el asma, ¿verdad o no? Sí. Pero también puede utilizarse, ¿sí? Para un útero inhibidor. La terbutalina también, ¿sí? Y especialmente la ritodrina. El problema de estos es que dan muchos efectos adversos. Entre los efectos adversos que siempre están en todos los textos están que pueden producir hipotensión. El primero, ¿sí? Pueden producir alteraciones cardíacas. ¿Sí? Pueden producir arritmias. Entonces, son los efectos adversos que más se ven con estos. Entonces, se utilizan, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Vamos a ir a otros útero inhibidores. Estos serán por vía intravenosa, que es la solución, y esto también hay ¿verdad? En aerosol. ¿Sí? Ya. Ahora, como ya saben ustedes, ¿cómo podemos inhibir? ¿Qué otra cosa podemos inhibir para que no ingrese calcio aquí y no haya la contracción? Inhibidores de los canales de calcio. Entre los inhibidores de los canales de calcio, es decir, que canales de tipo L, que hacen, que bloquean esto y que bloquean aquí la salida, y si no sale el calcio, no va a haber contracción. ¿Cuál es el más importante? Nifedipino. El nifedipino, el verapamilo y el diazepam son bloqueadores de los canales de calcio. Pero el que más efectividad ha mostrado siempre es el nifedipino. El nifedipino. Ya, el nifedipino viene de 10 miligramos y de 20 miligramos. Puede llegar sublingual, ¿verdad? Viene por vía oral, pero también puede llegar por vía sublingual. Entonces, estos se dan cada 4 horas. O dependiendo, si le dan 20 miligramos y calma lo que es la contracción uterina, entonces se tiene que hacer dosis de mantenimiento uno diario. Pero si no cambia, tendrían que darle cada 4 horas hasta que no haya contracción uterina.
Todos estos medicamentos normalmente siempre se utilizan hasta las 34 semanas. Algunos textos dicen hasta las 32. ¿Sí? O sea, utilizar a las 35, 36 no es conveniente. Tiene que ser menor a las 34. En algunos textos dicen menor a las 32 semanas. No se utilizará. Y solamente se utilizan ambos por solamente 48 horas. ¿Y por qué solamente se utilizan 48 horas? ¿Por qué? Porque nos va a dar el tiempo suficiente de utilizar estos medicamentos para que la paciente, si está en el área rural, llegue a ¿dónde? A un hospital de segundo o tercer nivel. Por eso, en todos los centros de salud tienen ritonavir y tienen nifedipino. Además, no solamente eso, hemos dicho que hay unas sustancias que hacen que haya contracción uterina, son las prostaglandinas. Y nosotros tenemos medicamentos que bloquean a la COX-1 y a la COX-2. ¿Cuáles son? Los AINES. Los antiinflamatorios no esteroideos bloquean a la COX-1 y a la COX-2. De todos ellos, el que mejor resultado siempre es la indomethacina. La indomethacina. La indomethacina viene por vía, se da vía rectal de 100 miligramos o puede ser por vía oral de 25 miligramos. ¿Sí? Entonces, la indomethacina, ¿por qué le damos a la paciente? Para que no haya el proceso inflamatorio, para que no haya liberación de prostaglandinas. Y si no hay prostaglandinas, no va a haber contracción uterina. Además, va a ver que no haya disminución de agentes proinflamatorios, ¿verdad? ¿O no? Porque si hay inflamación puede haber infección. Normalmente la infección que más se da es por el estreptococo beta en este paciente. ¿Y cuándo se da eso? Cuando hay aquí parto prematuro, normalmente ocurre cuando hay ruptura de la membrana, ¿verdad o no? Entonces, ¿cuándo empieza el parto? Cuando hay ruptura de la membrana. Si ocurre eso, entonces se rompe la membrana y puede haber infección. Por eso es la indomethacina. Y aparte de indomethacina, que se puede dar antibióticos para que no haya. Normalmente el antibiótico que más se da es ampicilina, ampigenta o penicilina. Ampigenta o penicilina genta. Este va a cubrir gram positivos y este va a cubrir gram negativos. Con estreptococos. Entonces, estamos viendo útero inhibidores. ¿Cuáles son? Inhibidores de la oxitocina, la ritonina, terbutalina o salbutamol, que son agonistas beta adrenérgicos. Tenemos inhibidores de los canales de calcio, el más importante es el nifedipino. Tenemos la indomethacina, ¿sí? ¿Cuándo falta aquí? ¿Qué hemos hecho? Algo de Antibióticos. Ya, eso no hemos visto antibióticos. Y vamos a otros para que no haya oxidónico. Hay estudios que indican que puede dar resultado lo que es que se convierte en óxido nítrico, que son vasodilatadores. Todos los vasodilatadores se convierten en óxido nítrico, nos utilizan en las enfermedades cardíacas, ¿no? En angina de pecho, infarto de miocardio, ¿verdad? Hacen que haya dilatación y pase la sangre al corazón. ¿Cuáles son los medicamentos? Ya llevamos la nitroglicerina y el dinitrato de isosor. Se pueden dar esos medicamentos también, nitroglicerina. ¿Para qué? Va a haber nitroglicerina. Pero eso no va a actuar como vasodilatador, va a actuar como inhibidor de la contracción uterina o como relajante muscular. ¿Sí? La nitroglicerina. En Goodman y Gilman, el único libro que he visto, indica que es bueno también, y hay estudios que se dan lo que es la progesterona. La progesterona. No hay estudios, todavía siguen estudiando, pero la progesterona en algún estudio está dando muy buenos resultados como inhibidor de la contracción uterina, pero no se está utilizando. Probablemente va a haber más estudios y si es más el beneficio, se va a utilizar. Se dan todos estos. ¿Y por qué se dan todos estos?
porque nos va a dar un tiempo de 48 horas, ¿sí? Para que en el hospital se le pueda administrar, ¿qué? Glucocorticoides como dexametasona o betametasona para que haya maduración pulmonar. Además que se le tenga que dar antibióticos y líquidos y todas las ramas de útero inhibidores. Entonces, con eso culminamos lo que son los fármacos uterinos. De todo lo que hemos visto, solamente 4 se utilizan. Los que son los ocitóxicos, los que hacen contracción sexual, ¿se ha dicho? La ocitocina, sí o sí, la inducción cuando no hay parto, luz, hay que aplicar ocitocina y ergometrina mayor. Para que no haya contracción postparto, no haya flujo. Y en esto, en el parto prematuro, ¿sí? Lo que se utiliza, ¿cuál hemos dicho? La citolina. Sí, esto no hay en nuestro país. No. La citolina o la terbutalina, los dos, ¿sí? Y la indometacina, los dos siempre se utilizan. Y sobre eso agregado podemos dar nifedipino y lo demás. Estos son los efectos adversos de todos. De la indometacina no son esos. De la indometacina, como es una N que va a producir malestar gástrico, ¿verdad? Dispepsias, úlcera, si es por vía oral. ¿Sí? Por eso dan preferencia por vía rectal. ¿Sí? Y de nifedipino lo mismo. Nifedipino, hipotensión. ¿Sí? ¿Bien, alguna pregunta? ¿Qué han acordado? Dime. Doctor, una de las indicaciones que tiene corticoides también es la dexametasona como madurador pulmonar que se da en mujeres Sí, se da. ¿Y cuál sería la relación aquí, doctor? ¿Cómo no se le da eso? ¿En qué? Cuando una mujer está en pretérito, mayormente se da dexametasona para que se cree eso. Es antiinflamatorio también. Sí. Es un antiinflamatorio esteroideo porque va a inhibir la fosfolipasa 2. Se da como antiinflamatorio, sí, como antiinflamatorio. Pero en este caso se da para que haga maduración pulmonar. ¿Y cómo es la dosis de dexametasona o betametasona? La dexametasona se da 12 miligramos intramuscular cada 12 horas, solamente por 2 días. ¿Sí? Y la betametasona es de 6 miligramos cada 24 horas, solamente por 2 días. Más antes eran 3 dosis intramuscular. O sea, llegaban, te daban al día siguiente otro y al día siguiente otro. Eso es lo que ayuda a que haya maduración. Y también como antiinflamatorio. ¿Por qué? Normalmente se da esto de parto prematuro porque la mujer o ha usado alguna cosa pesada o algún tipo de infección urinaria que ha hecho que se reviente lo que es la membrana amniótica, sale el líquido pleural. Entonces, cuando sale el líquido, es estéril ahí adentro, pero puede haber infección urinaria, algo por continuidad, hay infección, ¿verdad? Y va a haber proceso inflamatorio, entonces se puede dar por eso. Pero más que todo se da por eso. Hay que tener mucho cuidado con los glucocorticoides, más utilizar por más de 2 semanas o 10 días, porque también es inmunidad baja las defensas. Doctor, dijo que estos medicamentos inhibidores del útero se les da menor a 32 semanas y digamos que pasan las 32 semanas, se le da 3 días después se pasa a otro medicamento. Como dijo yo, después de las 48 horas pasa con glucocorticoides. Lo que se hace es que hasta las 32 semanas se dan hasta las 34. Si por cualquier motivo se va a dar, lo que no van a inhibir es que se dé parto. Va a haber sí o sí va a haber parto. Pero que nosotros lo que hemos ayudado a que haya un poquito más de maduración, que no haya infección. Se va a dar el parto probablemente. Lo que tenemos que es tratar de que vaya más tiempo el bebé en semanas de madurez. Pero si no se da eso, va a haber el parto, lo que sí se tiene que llevar a la incubadora. ¿Y se le trata con glucocorticoides? Sí. Aparte se trata otras cosas de neonatología. Eso es lo que sé, porque han visto, ¿verdad? A veces nacen con esa más edad y están más tiempo en incubadora. A veces las 30 semanas. En Japón, porque son países más desarrollados que tienen mejor pronóstico de vida cuando nace parto prematuro más antes.
pero el problema que es de mucho cuidado, no todos llegan a sobrevivir. Eso es lo que se quiere, dar estas 48 horas con estos medicamentos para que no haya problemas. Pero lo primero y el principal tratamiento cuando la mujer tiene amenaza de parto prematuro, tiene contracciones pero no tiene sutura, es el reposo. Por eso a veces las mujeres que no tienen hijos, si tienen un hijo, ya tienen edad, tienen más de 35 y están esperando un hijo, y esos se les llama de alto riesgo y producto valioso. ¿Por qué es producto valioso? Porque probablemente no tengan más hijos. Entonces muchas veces para que no ocurra eso, están durante los 9 meses en reposo, o 6 meses. 6 meses en reposo. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener su bebé. Lo primordial es que tengan bebé lo más. Hay algunos que tienen 6 hijos, señoras que tienen 6, 7 hijos. No es lo mismo que una señora que tenga 35, 40 años y tenga su primer hijo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es un producto valioso. Ya la mujer se hay que tener como abuelita. Así se da cuenta. Eso es diferente. Ahora, si tienes 7 hijos, no, 8 hijos. Los primeros casos hay que tener mucho cuidado. Cuando se hace cirugía, por ejemplo, por algún tipo de infección y la mujer no tiene hijos, el útero hay que tratar de preservar lo máximo. Pero si ya tenéis 5 hijos, entonces la mujer hay que seleccionar si quiere tener más hijos o no. Pero no, ¿verdad? O depende de la entidad. Si quiere tener o no quiere tener, y la duda de hecho. Porque hay que ver todo eso. Todos los aspectos se ven en la noticia. Todo eso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, yo en el hospital, cuando fui a rota de neonatología, estábamos en el área de maternidad. Entonces la paciente tenía 20 años, pero su embarazo era de cuidado, de riesgo. Y a lo que he leído su historia clínica, la enfermera me dijo que le habían dado misoprostol. Sí, el problema es que a veces cuando son jovencitas embarazadas y embarazos no deseados, toman esos medicamentos. ¿Cuál es el problema? Cuando la mujer tiene abortos repetitivos, 1, 2, 3, si se hace grados, eso se percute con el tiempo. Son las personas que tienen problemas, la placenta no sale, puede tener ruptura uterina. Cuando hay ruptura uterina, o sea, cuando le dan oxitóxicos, le dan todo, pero sigue sangrando, no hace efecto lo que son los contractores del útero, en última instancia lo que se hace es la histerectomía. La única forma de parar el sangrado es histerectomía, y es lo que no se quiere ver. No se quiere ver. Pero es la última, es el quirófano. Ahora, en los neonatos, ¿esto para qué nos ayuda? También nos ayuda para que cuando el niño nazca tenga un APGAR más adecuado. ¿Saben? La escala del APGAR, ¿verdad? Lo que es mortalidad y morbilidad. El APGAR nos indica la escala de mortalidad, que quiere decir, del 1 al 10 se califica. Si tiene 9, 10, quiere decir que va a estar bien, tranquilo, pero si tiene menos de 5 o 6, puede llegar a tener problemas. Entonces, eso es lo que se quiere, que el niño, que el producto sea viable y que tenga un APGAR alto. Por eso se quiere llegar más alto, porque si tiene un APGAR bajo, es morbilidad, quiere decir que va a tener enfermedad durante toda su vida probablemente, y sin más es a nivel